Hola, nuevamente con ustedes. Tenía muchos deseos de conversar, de una conversación larga y tendida, así que vamos a hacerlo. En primer lugar, quisiera decirles que no es una metáfora, en realidad es algo genuino, la diferencia entre lo que sabemos y lo que no sabemos. Todo lo que sabemos, todo el conocimiento actual, todo lo que la ciencia ha alcanzado, todos los descubrimientos, todas las leyes, toda la información, todo el conjunto informacional que tiene la humanidad en este momento es un grano de arena. Se podría resumir, hacer más concreto y estar dentro de un microchip. Toda la información de la humanidad actualmente, todo el conocimiento. Sin embargo, lo que desconocemos, aquello que no sabemos, aquello que nos falta, lo enigmático, es el universo entero. He ahí la diferencia entre lo que sabemos y lo que no sabemos. Hay muchas interrogantes, muchas cosas desconocidas y obviamente estamos en pañales en cuanto a descubrimientos, a información. Sin embargo, pues, ya estamos en un nivel adecuado actualmente. Pero lo que desconocemos es inmenso, es infinito, es ilimitado. Es como hacer esa metáfora de que lo que sabemos es un grano de arena y lo que no sabemos es todos los desiertos de la tierra. O una gota de agua del océano es lo que sabemos y los océanos y mares lo que no sabemos. Así que analicemos, reflexionemos. Pretender ser depositarios de la verdad es una blasfemia, es un insulto, es una idiotez. Siempre debemos tener una mente abierta y saber que hay un principio universal de polaridad, yin y yang, positivo y negativo, una versión y otra versión. Recuerden que un 6 para el que viene de norte a sur es un 9, pero el que va de sur a norte es un 6 y los dos tienen razón, depende de la perspectiva, del ángulo en que se observa. Por eso es que hay siempre dos versiones, los que apoyan la pena de muerte y los que se oponen, los que apoyan el aborto y los que se oponen. Siempre hay dos versiones, dos antípodas, dos elementos opuestos, el día y la noche, republicanos y demócratas, capitalismo y comunismo, la guerra y la paz. Siempre hay dos versiones, quienes creen y quienes no creen. Por ejemplo, ¿usted se ha puesto a analizar, a reflexionar qué ocurre en el mundo? ¿Por qué, por ejemplo, el Colegio Médico, la Asociación Psiquiátrica Peruana, el Colegio de Psicólogos, etcétera, jamás se contraponen, atacan o rechazan o hacen algo en contra de los astrólogos, los cartománticos, los chamanes, los brujos, si no coinciden con los esquemas científicos, racionales, lógicos? ¿No? ¿Qué pasa en el mundo? ¿Por qué hay esa libertad? Precisamente por ese principio de que hay muchas cosas desconocidas que aún no entendemos. Por eso cuando veo algunos colegas jóvenes que hacen sus afirmaciones o presentan videos de que esto es así, esto no es así, que el niño interior, pero si lo más importante, lo que reemplaza a la realidad son las metáforas, alegorías, símbolos, parábolas, que nos muestran muchas veces el mismo fenómeno, pero disfrazado y que tiene más llegada. Por ejemplo, el subconsciente, nuestro subconsciente, se alimenta de metáforas. Cuando dormimos, soñamos 16 horas de actividad física, de vigilia,
de estar conscientes, de estar despiertos, y 8 horas de sueño. En esas 8 horas de sueño soñamos un promedio de 5 veces por noche, pudiendo soñar obviamente hasta 8 veces por noche, porque en cada hora de sueño hay una serie de fases, las fases del sueño no REM, que son 4, y las del sueño REM, todo eso en una hora. En los sueños duran de 2 o de 3 a 15 minutos cada sueño. El promedio es 5 sueños por noche, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre en los sueños? Soñamos 5 veces por noche. Y los sueños que ocurren en el subconsciente son metáforas. El 20% de nuestros sueños son literales. Por ejemplo, usted está sin trabajo, está desempleado, está pateando latas, y en la noche se acuesta frustrado y sueña que una compañía americana lo contrata con un jugoso sueldo en dólares. ¡Caramba! Y despierta feliz y luego se da cuenta, cuando vuelve a la realidad, que era un sueño. ¿Puede interpretar ese sueño? No hay necesidad, es un sueño literal. Es un sueño en el que algo que le preocupa el día anterior se muestra, se refleja, se proyecta en el sueño, en la escena onírica, y eso no tiene necesidad de interpretarse, es algo que usted buscaba, o que, por ejemplo, está profundamente enamorado de una mujer hermosa, bella, voluptuosa, seductora, y en la noche sueña que llega al altar junto a ella, y el sacerdote le dice, ¿acepta usted? Y usted, sí, sí, acepto, claro, y despierta al día siguiente. ¿Hay que interpretar ese sueño? Bueno, quizás de una manera periférica, tangencial, subliminal, indirecta. Bueno, sí, está haciendo realidad un deseo, pero que no requiere mucho trabajo, porque es un sueño literal. Algo que desea se hace realidad en el sueño. Eso es literalidad. Pero si, por ejemplo, sueña que está en un pterodáctilo, ¿no? Con su rienda, volando como Avatar, y lo persiguen ovnis y rayos láser y usted esquiva, eso es un sueño metafórico, es un sueño simbólico que requiere de interpretación, obviamente. No está en contacto con la realidad, hay una evasión, hay, digamos, elementos hostiles que lo acosan, lo persiguen, que simbólicamente se reflejan en los ovnis, y la forma de evasión en el pterodáctilo que usted monta y remonta vuelo entre las nubes, ¿no? Eso es metafórico, y el 80% de nuestros sueños son metafóricos, se tienen que interpretar. Y todo en la vida es metáforas, todos son simbolismos. Así que pretender hacer real algo que es simbólico, pues es absurdo, ¿no? Hay que poner los pies en la realidad. Por lo general, los jóvenes, los profesionales jóvenes salen pues con mucha vitalidad, mucho vigor, arrojo, osadía, un entusiasmo pues a prueba de balas, y quieren hacer, imponer nuevas reglas o descubrir América. Bueno, es así, la juventud es propia de esa fuerza, de ese dinamismo, de esa energía. Está bien, ahí está bien. Pero ya a cierta edad, cuando hay calma, quietud y mucha información, por eso, antiguamente, el consejo de ancianos, ¿no? Las personas mayores en la tribu, eran también denominados el consejo de sabios. La sabiduría va de la mano con la experiencia, la madurez, los años. Un cerebro joven tiene poca información, obviamente, no necesita ser un sabio o tener un coeficiente de 170 para poder entender eso. Y una persona con más edad, obviamente, tiene más información, mucho más información. El contenido informacional en su cerebro y en su subconsciente, pues es vasto, es amplio. Un joven, mucho menos. Por eso, un joven puede ser muy inteligente, pero carecer de sabiduría. La sabiduría va de la mano con la experiencia y los años, los años. Por eso antiguamente el consejo de ancianos era considerado el consejo de sabios. La edad, la madurez, la sabiduría produce calma, armonía,
paz, una visión panorámica de la vida. Los jóvenes son impetuosos, son arrojados, briosos, con mucho entusiasmo. Está bien, así es, esa es la vida. Y por eso se lanzan a querer imponer nuevas reglas. Recordemos que el mundo es metafórico, es simbólico. Hay una metáfora que me gustaría compartir con ustedes. Se hizo un experimento, no voy a decir en qué área geográfica del mundo, para que quede como un enigma, como un desafío arcano. Se hizo una prueba con puertas. Las puertas, normalmente, si usted ve una puerta, ve el marco y la puerta. Y la puerta tiene dos extremos. En uno están esos elementos que he olvidado en este momento, y en el otro lado de la hoja de la puerta está la manija. Y en esta parte, esos elementos que impiden que se caiga la puerta. Pues bien, si usted ve una puerta frente a usted, va a ver que en un lado está la manija y en la otra no hay nada. En la otra están esos elementos que impiden que la puerta se caiga. Muy bien. Si usted ve una puerta frente a usted y ve la manija, ¿por dónde abre la puerta? Por la manija. Baja la manija, empuja la puerta y ingresa. Nunca intentaría abrir por el otro lado porque ahí están esos elementos que impiden que la puerta se caiga. Muy bien. Se hizo un experimento. Se colocó la manija al lado de esos elementos que impiden que la puerta se caiga. O sea que si alguien quería abrir la puerta bajando la manija, no la podía abrir. ¿Por qué? Porque estaba en el mismo lado de esos elementos que impiden que la puerta se separe o se caiga. Pero el otro quedaba libre. Pero como no estaba la manija ahí, nadie se imaginaba que por ahí se podía empujar la hoja de la puerta y ésta se podía abrir. Pues bien, interesante el experimento. Puertas falsas con la manija en el lado de los elementos que impiden que se caiga se colocaron en una fábrica, en un hospital, en una universidad y en un centro infantil. Se colocaron videocámaras, grabadoras y se dejó. Por una semana era el experimento. Al cabo de una semana se vieron los resultados en los videos y en las grabadoras. Salvo mínimas excepciones, digamos que la mayoría, por no decir todos, los adultos fracasaron en su intento de abrir la puerta. ¿Por qué? Porque cuando movían la manija e intentaban entrar o salir, no podían. Y los comentarios eran, está cerrada, está con llave, busquemos otra puerta, busquemos otra salida. Eso era común en los adultos. Lo curioso ocurrió con los niños en el centro infantil, niños de 5 a 12 años. El 70% de los niños lograron abrir la puerta. ¿Por qué? Ya usted sabe la respuesta. Los niños son espontáneos, son aventureros, no están cuadriculados, no están dogmatizados, no están parametrados, no están alienados. Son libres, espontáneos, aventureros. Predomina el hemisferio derecho, menos el racional y lógico del hemisferio izquierdo. Imagínense esa respuesta a ese experimento fantástico. Pues bien, escúchenme, escúchenme con atención. Existen muchas puertas que creemos que están cerradas. No es cierto, están abiertas. Pero para poder abrirlas, hay que volver a ser niños, tener una mentalidad infantil espontánea, aventurera. Además, hay otra metáfora
que tiene que ver con la India también, la India, mi patria, me Bharati Ahum. Eh, de ahí surge ese ejemplo, esa metáfora, ese simbolismo. En el zoológico de la India, en uno de los estados, había una exhibición. Todos los asistentes, que eran de la India, observaban un elefante, típico de la India, un elefante, que tenía un arnés y que podía jalar un camión de rastra que llevaba encima tractores, o sea, el peso era increíble y sin embargo el elefante tenía una fortaleza, un poder increíble que jalaba el camión de rastra con los tractores encima. La gente aplaudía rabiando. Bojutacha, Bojutacha. Bueno, luego demostró que con su trompa podía envolver un árbol y arrancarlo de raíz, una fortaleza increíble, increíble. La gente aplaudía rabiar. Cuando termina el espectáculo, cuando termina la exhibición, llega un empleado con su turbante blanco, su túnica blanca, y agarra al elefante, ese elefante poderoso, de la trompa y lo lleva a un costado y luego le coloca una cadena delgada alrededor de la pata, de una de las patas, y con una estaca clava esa estaca en el césped y se va. Pero era una cadena realmente ridícula, muy delgada para semejante elefante, y sin embargo el elefante no se movía del sitio. Entonces el hindú, con el turbante blanco y la túnica blanca que había llevado el elefante de la sala de espectáculos hacia el césped donde estaba la estaca clavada con la pequeña cadena delgada y frágil atada a la pata del elefante, se presenta ante el público, sube a un estrado, agarra el micro y empieza a explicar. De ahí parte esa metáfora. Cuando ese elefante era pequeño, un elefantito, lo separaron de su madre. Lo separaron de su madre. Eso fue terrible, es una experiencia traumática para un elefantito. Entonces el elefantito se puso furioso, inquieto, protestó, se movía. Para calmarlo, le colocaron esa misma cadena delgada y frágil atada a la pata del elefantito. Para el elefantito, esa cadena era lo suficientemente fuerte que impedía que pudiera escaparse o romperla. El elefantito protestó durante horas y días, pero finalmente aceptó que no podía liberarse de esa cadena, que no podía romper esa cadena. Y esa decisión quedó grabada en su cerebro. Esa cadena no se puede romper. No me puedo liberar de esa cadena. Y creció con esa impresión en el cerebro. Y ahora era un elefante poderoso, realmente poderoso. Sin embargo, seguía encadenado a esa cadena frágil. En su cerebro seguía siendo esclavo de esa cadena. Eso, que es un simbolismo, que es una alegoría, que es una metáfora, ocurre con los seres humanos. Tenemos experiencias desagradables, perturbadoras, traumáticas, que dejan huella, que nos encadenan, que nos esclavizan, y crecemos así. Pero ojo, hay una diferencia entre un proboscidio, entre un paquidermo y un ser humano. Nosotros, los seres humanos, sí podemos romper esa cadena, sí podemos liberarnos. Así que pretender hacernos creer que vamos a seguir siendo esclavos es absurdo, no es cierto. Somos seres superiores. Recuerde que hay una tendencia universal, globalizada, de fragilizar a los seres humanos, de victimizarlos, de minimizarlos, de subestimarlos. Sí que no puede, sí que esto le hace daño, ay que no tuvo papá, ay que todo es lamento, todo es queja, todo es depresión. Y nos están lavando el cerebro, nos están haciendo creer que somos frágiles,
que todo nos afecta, todo nos hace daño. Ay, que no tuvo papá, ay, que no culminó, ay, que no resolvió, ay, que hay cosas inconclusas. El ser humano es un guerrero, es un león, es un tigre bengala. El ser humano es poderoso. Que no le hagan creer que es frágil, débil, que no lo victimicen, que no la victimicen. Los seres humanos somos poderosos, somos guerreros, somos dioses dormidos. Siempre lo repito, hasta el cansancio, los seres humanos somos dioses dormidos. ¿Saben cuál es nuestra divinidad? Nuestra mente, una mente poderosa, una mente ilimitada, infinita, pero que no sabemos utilizar. Como no sabemos utilizarla, estamos dormidos y somos dioses dormidos. Nuestra mente es poderosa. Si despertamos y utilizamos el poder de nuestra mente, podemos conquistar el mundo, hacer realidad nuestros sueños. Somos dioses dormidos. Hay que despertar, hay que despertar. Así que hay muchos elementos en juego, muchos elementos en juego. Tenemos tantas cosas que resolver. Por ejemplo, hay una frase muy interesante, ¿no? A ver si como metáfora, pero a la vez enigmática, la resuelve. La vida, la conciencia, duerme en la roca, sueña en la planta, despierta en el animal y se da cuenta que está despierta en el ser humano. ¿Qué significa esa metáfora? Que viene de Oriente, que encierra mucha sabiduría. La vida, desde un enfoque científico, se origina de la materia inorgánica, hace millones de años, ¿no? Una fusión de elementos, metano, carbono, etcétera, etcétera, crean una forma primitiva, preliminar, inicial de vida, que luego empieza a evolucionar. Entonces, la vida y a la vez proyectándonos al futuro, el resultado final de toda esa evolución es el ser humano en la cúspide de la escala filogenética, en la cúspide, el ser humano con conciencia. ¿Qué es conciencia? Darse cuenta de uno mismo, pero básicamente darse cuenta de que uno se da cuenta. Eso solo lo tiene el ser humano. Bueno, inicialmente, la vida, la conciencia reside en la roca, en la materia. Luego sueña en la planta. La planta ya tiene conciencia, vida, pero de una forma inerte, inmóvil. Despierta la vida y la conciencia en el animal, que ya es dinámico, ya se moviliza, ya actúa, se desplaza y se da cuenta que está despierto, o sea, llega a esa conciencia plena en el ser humano. Qué extraordinario, una metáfora de Oriente. Recordemos que todo es posible, no hay limitaciones. Las limitaciones las coloca nuestra mente. Y lo curioso es que hay una serie de elementos que se invisibilizan conforme pasa el tiempo. Por ejemplo, cuando un bebé ha nacido, nacen, digamos, ciegos, invidentes, no logran distinguir todavía, eso es gradual, pasan días, se dan cuenta de su nariz, porque la nariz está ahí, frente a ellos. Los bebés observan su nariz, hay una prominencia ahí, pero pasan los años, y ya ignoramos la presencia de nuestra nariz. Está comprobado científicamente, indaguen, exploren, averigüen para confirmarlo. Está comprobado que nosotros vemos nuestra nariz porque está ahí, está en una zona que es visible, pero ya no le prestamos atención, la ignoramos. Tanto tiempo observando la nariz que ya no queremos que eso nos distraiga. Y eso de distraiga es interesante. Por ejemplo, hay caballos a los que les colocan
unas cubiertas de cuero llamados antojeras, antojeras. Entonces el caballo solo ve al frente, no ve a los costados, no ve las partes laterales, para evitar que se asusten o se distraigan y así sigan su camino recto de frente. Hay mucha gente que tiene antojeras, que solo ve al frente, que se fanatiza, que se deja influenciar por una sola idea. Quítese esas antojeras, tenga una visión panorámica de la vida, de la realidad. Hay una serie de elementos, hay que nutrirse de información, pero sin anclarse, sin fanatizarse. En el momento en que se fanatiza, aquello en lo que se ha fanatizado lo aleja del lado opuesto. Por ejemplo, uno que es fanático de la espiritualidad, de la religiosidad, se aleja de la ciencia. O uno que es 100% obsesivo compulsivo con todo el tema científico, se aleja de la espiritualidad, de la religiosidad, que también tiene sus elementos positivos. Esos que hablan de que, ay, que esto no, que de dónde está no encuentro, pero son símbolos, son metáforas, son alegorías, son parábolas que tienen un mensaje, que tienen un significado. No veamos las cosas. Recuerden que hay dos posibilidades, que sea literal o inferencial, ¿no? Como en el caso de este, los que tienen Asperger en el autismo, le llaman el... Bueno, literalidad o inferencialidad. ¿Cuál es la diferencia? Si a usted le dicen, ¿cuál es su nombre? El literal va a decir, no, la pregunta está mal enfocada. Si usted es literal y alguien le dice, señor, ¿me puede decir su nombre? El literal le va a responder, sí. Y si quiere añadir algo más para reforzar la respuesta, diría, sí, le puedo decir mi nombre. Eso es literalidad. ¿Me puede decir su nombre? La pregunta es, ¿me puede decir su nombre? Y la respuesta debe ser, sí, le puedo decir mi nombre. Perfecto, literal. Pero un inferencial, que es la mayoría, le dicen, ¿me puede decir su nombre? Sí, yo soy Roberto Carlos, soy cantante, vivo en Sao Paulo, tengo una fábrica de discos. Se amplían, se expanden. Hay diferencias en el mundo, hay diferencias, hay perfiles, ¿no? Digamos que hay personalidades, características, fondos estructurales perennes que se muestran y hay diferencias. Por eso debemos tener siempre una mente abierta, tener la posibilidad de coincidir con aspectos opuestos y con aspectos que coinciden. Todos tienen razón. Por ejemplo, hay personas que se fanatizan tanto que dicen, no, que yo soy de lápiz y todo lo opuesto es negativo y entonces uno que está en el partido opuesto y que es miembro de su familia ya se anatematiza, se vituperiza, se agrede, se ofende, cuando es un ser humano. En ambos grupos, en grupos antípodas, opuestos, encontrados, vamos a encontrar miembros de la familia, pero también personas de un coeficiente intelectual elevado, que eso no significa nada, pero de sentimientos y emociones adecuadas, positivas. En ambos casos pueden haber médicos, psiquiatras, psicólogos, odontólogos, pueden haber abogados, en ambos grupos, pero cuando ya hay fanatismo, ya uno se esclaviza, se ancla, entonces ve a todo lo opuesto como enemigo, y no es cierto. Por ejemplo, estamos en una época especial, en una época singular. En la India está la suástica, la esvástica, el símbolo nazi, la esvástica o suástica. Es un término sánscrito esa palabra, suástica, suástica o esvástica.
y que tiene un simbolismo védico antiguo. Hay construcciones antiguas en la India donde se observa esa suástica. Pero ¿qué es esa suástica? Y después les explico por qué Hitler agarró esa suástica como símbolo del nazismo. La suástica es un símbolo, es una cruz gamada, una cruz invertida, que tiene un significado. En cada ángulo de la cruz, de la suástica, hay una etapa. Se llaman los 4 ciclos de la humanidad, 4 etapas de la humanidad. Satyuga, Dwapar Yuga, Treta Yuga y Kali Yuga. Y que tiene también una interpretación cromática, metálica si se quiere. Satyuga es la edad de oro, de crecimiento espiritual, de expansión. Ese es el Satyuga. Dwapar Yuga es la edad de plata, también con mucha abundancia, espiritualidad, logros, pero que desciende un poco. Treta Yuga es la edad de bronce, que ya empiezan cambios, hay muchos descubrimientos, avances, evolución, pero con ciertas deficiencias y ciertos elementos nocivos. Y luego la última, el Kali Yuga, la edad de hierro. La mayoría coincide en que estamos en el Kali Yuga. Es una edad, si bien es cierto, de avance, pero también paralelamente de deterioro, de pandemias, de enfermedades, de guerras, de crisis, de problemas meteorológicos, atmosféricos. Pues bien, de acuerdo a la mitología hindú, de acuerdo a los Vedas, de acuerdo a Oriente, esta suástica es un reloj cósmico. De acuerdo a la creencia de ellos, la manecilla da la vuelta por todos los 4 yugas, ¿no? Sat Yuga, Dwapar Yuga, Treta Yuga y Kali Yuga. Y cuando termina el Kali Yuga, que es la finalización de una humanidad, vuelve a crecer, vuelve a surgir la edad de oro, ¿no? Sat Yuga, la edad de plata, Dwapar Yuga, la edad de bronce, Treta Yuga y la edad de hierro, otra vez Kali Yuga y así sucesivamente. Hitler pretendió ser el Adalid, el líder de una nueva raza de oro, de una nueva raza, Satyuga, y por eso cogió, se apropió del símbolo de la suástica y la colocó en los uniformes nazis y como símbolo nazi, la suástica, que significaba que él iba a ser el Adalid, el líder, el padre de una nueva era de oro, pero fracasó. Bueno, esto es controversial y va a ser cuestionado. Ustedes saben que, y esto es Vox Populi, todos lo conocen y se puede encontrar en las redes también. Hitler creía mucho en la astrología y no hacía nada sino era comprobado, confirmado, diseñado por sus astrólogos. Y hay quienes dicen que por eso perdió la guerra, por eso fracasó. Bueno, ahí lo dejo. Y también lo de la suástica y la astrología. Sin embargo, no hay que fanatizarse, todo tiene sus pros y sus contras y las posibilidades. Acuérdense, la curva de Gauss, el 80% tiene una conducta promedio, pero hay un 20% de excepciones y la excepcionalidad es complementaria de lo que es constante. Muy bien, creo que me he extendido, espero que no. Pero con la hipnosis y la meditación y la psicomorfosis, ¿qué hacemos? Un poco que nos desconectamos de la realidad, del mundo físico. Nos desconectamos. Cuando uno mira hacia afuera con los ojos abiertos, está dormido. Recuerden eso que siempre repito.
pero cuando cerramos los ojos y miramos hacia adentro, realmente despertamos, porque dentro hay información, información que se está transmitiendo de generación a generación, que está en nuestros genes, está en nuestras moléculas de ácido desoxirribonucleico, que está en nuestras partículas subatómicas, que está en nuestra energía cuántica. Cuando cerramos los ojos y utilizamos nuestra imaginación como herramienta de transporte, entramos en un escenario cuántico de energía. Cuando estamos con los ojos abiertos, hay muchas cosas imposibles. Por ejemplo, no podemos vencer la ley de la gravedad, estamos pegados al piso. Sin embargo, cuando entramos en contacto con nuestra mente profunda, nuestro subconsciente, podemos volar, podemos desconectarnos de la superficie de la Tierra y elevarnos, levitar, volar. Podemos penetrar a las profundidades de los océanos y nadar, bucear. Podemos abandonar la Tierra, la atmósfera, la estratosfera y desplazarnos a la velocidad del pensamiento por el universo vasto, infinito, hasta los confines del universo, donde terminan las fronteras de nuestro universo y entrar en contacto con la energía oscura y la materia oscura que representan el 95% del universo. Y si podemos hacer esas maravillas, imagínense lo que podríamos hacer con nuestros elementos internos, con nuestra psique, con nuestra mente, con nuestro subconsciente. Podemos reprogramarnos, reconstruirnos. La meditación es fundamental. La hipnosis es extraordinaria. Y la psicomorfosis definitivamente es lo principal en esta triada. Meditación, hipnosis, psicomorfosis. Así que después de esta conversación extensa, los invito a participar de las sesiones de meditación, hipnosis y psicomorfosis los sábados de 6:30 de la tarde a 8:30 de la noche. Serán bienvenidos. Y recuerden, creer es